Buenas tardes, Dios les bendiga, les saluda el pastor Agner Añasco, una vez más con ustedes hoy jueves 2 de abril de 2020. Seguimos con nuestra transmisión en vivo en el programa Dios tiene el control. Hoy es nuestro tercer día que salimos al aire y vamos a hablar hoy día de un tema muy importante para las iglesias, para la iglesia a la cual presidimos. Vamos a hablar acerca de cuánto conocemos a Dios. El tema de hoy se llama Conociendo y Entendiendo a Dios. Conociendo y Entendiendo a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al versículo 24. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al versículo 24. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del amado Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que quisiera alabarse, en entenderme y conocerme. Anote bien esto, amado hermano, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, hago juicio, hago justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Voy a volver a leer el texto y a resaltar la parte más importante que necesitamos entender como iglesia y como creyentes. El que quiera alabarse, el que quiera sentirse orgulloso, el que quiera sentirse que es algo o que vale algo en esta vida, tiene que ser por haber conocido al Señor. Hay gente que está orgullosa de sus riquezas, de su poder, de su profesión. Otros, inclusive más religiosos, están orgullosos de la iglesia donde congregan. Hace mucho tiempo en una casa se reunieron 5 creyentes de diferentes denominaciones. Había ahí nazarenos, habían ahí de la iglesia de Dios de la profecía, de la iglesia del movimiento misionero, de la iglesia Ascrit, entre otras. Y comenzaron a ver un tema de polémica por alabarse, por conocer a Dios, sino porque comenzaron a discutir de que su iglesia tenía 200 años, que la otra tenía 300, y que su iglesia tenía apóstoles, el otro tenía profetas, que su iglesia era de 5 pisos, y comenzaron a halagarse o alabarse por tener la iglesia más grande o la cantidad numérica dentro de sus salones. Pero no había nadie de estas personas que pudiera tener un conocimiento suficiente de quién era Dios. Entonces Dios está en contra de las personas que se alaban por cosas superfluas. Esto también tiene que ver mucho acerca del conocer a Dios. Hay algo que durante los 20 años de caminar con el Señor he podido descubrir durante todo este tiempo. Primero, la poca o la pobreza de conocimiento, la escasez de conocimiento que ha hecho que nuestros líderes, nuestros creyentes adopten costumbres, adopten ideas humanas, filosofías humanas y generen un concepto equivocado y erróneo acerca de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4:6, claramente nos enseña la palabra y nos dice que el pueblo de Dios se pierde, no porque le falte oración. Mira, hermano, hay muchas iglesias que oran bastante, ayunan todos los domingos, cada fin de mes tienen 3 días de ayuno. Otros que son más espiritualistas, todos los viernes vigilan y tienen la osadía de transmitir sus vigilias, sus oraciones en vivo para ser visto por los hombres. Y tienen una vida llena de oración, llena de vigilia y de todas estas cosas que no son malas, son buenas. Pero ese es un lado A, el lado A de la moneda. Pero de conocimiento no tienen absolutamente nada.
Son personas que se dejan llevar por lo que sueñan, por lo que piensan, por lo que sienten. No tienen un conocimiento de Dios. En otras palabras, no conocen a Dios. No conocen a Dios. Tienen una Biblia, pero no la entienden. Van a la iglesia, pero no comprenden. No entienden lo que el pastor enseña y muchas veces no aprenden bien porque el que enseña no enseña bien o no tiene el conocimiento suficiente. Por lo tanto, la vida del cristiano estriba en cuanto conoces a Dios. Si tú tienes un conocimiento equivocado de Dios o de quién es Dios, entonces tu vida va a tener errores, porque hay gente que ha creado a un Dios a su imagen y a su semejanza. Hoy cada iglesia tiene su propio Dios. Por ejemplo, las iglesias dicen lo siguiente, o los pastores dicen lo siguiente: yo no me puedo unir con tu iglesia, o no podemos hacer un culto unido porque tú tienes otra doctrina y yo tengo otra doctrina. Cuando pensé en analizar esto, fue para mí un trabajo bastante duro entender este concepto de muchos pastores, de muchos líderes diciendo: yo tengo mi doctrina, tú tienes otra doctrina, la iglesia X tiene otra doctrina, la iglesia Y tiene otra doctrina, y todos comienzan a defender su doctrina. Así que yo me pregunté un día y dije: si cada quien tiene su propia doctrina, ¿qué hacen con la Biblia? ¿Por qué tienen la Biblia en su poder? Si van a defender sus doctrinas, ¿acaso no defendemos la doctrina de Dios? ¿Acaso la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo no tiene como fundamento la Escritura? ¿Acaso la iglesia que ha sido lavada, comprada, o el creyente que se ha arrepentido no tiene la Biblia como fundamento? ¿O es que cada iglesia tiene una Biblia diferente? ¿O cada iglesia tiene un Dios diferente? Yo creo que sí. Yo creo que cada iglesia, es una tristeza decir esto, pero cada iglesia se ha creado un Dios a su imagen y a su semejanza. Un Dios al cual ellos lo han creado con sus ideas, con sus conceptos, con su manera de pensar. Por eso es que no pegan con la iglesia de Cristo. Por eso es que cuando viene un verdadero cristiano a hablarles a ellos o a estos pastores o a estos creyentes se sienten ofendidos, se sienten maltratados, se enojan y no pueden aceptar los fundamentos bíblicos porque ya tienen una doctrina humana. Esto también pasó en el tiempo del Señor Jesucristo. Los fariseos no podían tener una amistad con Cristo porque los fariseos tenían doctrinas creadas por los ancianos, por la cultura, la idiosincrasia, doctrinas humanas, pensamientos humanos, y ellos defendían a capa y a espada los pensamientos, las doctrinas humanas, las tradiciones humanas, y enfrentaban a las verdades fundamentales de la Biblia. Lo mismo pasa hoy en día. Cuando alguien se levanta a hablar de la palabra, de los estatutos, de la Escritura, y le dice, por ejemplo, a un pastor que cree que tiene la unción y que tiene el manto financiero, o que tiene la unción de Judá, la unción de Elías, inclusive unos dicen que tienen la doble unción, y comienzan a crearse ciertas costumbres, y cuando alguien va y les refuta con la Escritura y les dicen que están equivocados, se enojan tanto que son capaces algunos de matar por defender a su líder religioso. Son capaces de pelearse con cualquiera por defender a un hombre y sus ideas. Por lo tanto, la capacidad o la cantidad de conocimiento que tú tengas, de eso va a depender el grado de conocimiento que tengas sobre Dios. En un matrimonio, por ejemplo, el Señor siempre ha puesto como analogía o comparación los matrimonios. Cuando un novio le pide matrimonio a la que va a ser su futura esposa, durante el tiempo de noviazgo no lo conoce bien o no la conoce bien. Cuando viene el conocimiento sobre la esposa y viceversa, cuando empiezan a convivir en el matrimonio, cuando estos se casan y el esposo comienza a descubrir su cuerpo, los pensamientos, el alma de la persona, sus conceptos, sus costumbres, sus gustos,
entonces a medida que pasa el tiempo va conociendo a la que es su esposa o al que es su esposo. Entonces en la iglesia es lo mismo. A medida que nosotros vamos estudiando la Escritura, oramos, estudiamos la Escritura, investigamos, escudriñamos, vamos a ir conociendo el carácter de Dios, las actitudes de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, los atributos de Dios, la cual vamos a hablar de todo un poco hoy para tener un concepto claro de quién es Dios o a qué Dios estás sirviendo. Al Dios que has creado con tu mente, al Dios que han creado la denominación X, al Dios que la religión creó, o estás creyendo al Dios de la Biblia. Hoy quiero, durante este breve tiempo que tengo, presentarte al Dios de la Biblia. Y va a depender de ti si te quedas con el Dios de la Biblia o si sigues adorando al Dios creado a tu imagen y semejanza. La Escritura dice, vamos a volver a leer Jeremías. La Escritura dice, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía. No se alabe el sabio en su sabiduría y en su valentía. Vamos a ir descartando que no interesa si usted congrega en una iglesia de 1000 congregantes o 1000 creyentes, si su pastor tiene título de apóstol, de profeta. Aquí no interesa la infraestructura de la casa donde se están congregando. Aquí no interesa la capacidad de conocimiento humano o profesión que tengas. Vamos a hablar acerca de las realidades sobre Dios, de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. En primer lugar, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3, el Señor nos dice lo siguiente: esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, que tengan conocimiento de ti, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos tener conocimiento de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Para muchos Jesucristo es un gran sabio entre todos los sabios de la tierra. Otros lo tienen a Jesucristo como un revolucionista, un revolucionario, como un político que pudo llegar a la cumbre en el poder. Así los tienen a Jesucristo de acuerdo a lo que ellos piensan. Por eso en el libro de Mateo, la gente también tenía, en el tiempo de Jesús, a Cristo, tenía un concepto personal, un concepto erróneo en el cual hoy queremos desterrar. Vamos a quitarnos de nuestra mente ese concepto de Jesús para irlo conociendo como la Biblia lo enseña. Recuerde que el libro de San Juan 7:38 dice que debemos creer en Dios como dice la Escritura. En el tiempo de Jesús tenían un concepto de quién era el Cristo. Muchos pensaban que el Cristo vendría con autoridad y poder contra los enemigos, en este caso los romanos, a luchar y a destruir los romanos y a ser una potencia mundial. Tenían ese concepto. Pero cuando Cristo les pregunta a los discípulos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice la Escritura: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen que es Jesucristo? En otras palabras, les dijo a sus discípulos: la gente que cree, que piensa que soy yo. ¿Cuál es el conocimiento que la gente tenía de Cristo? Y miren la respuesta tan contundente que la gente comenzó a decir. Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta de esos grandes, un hombre poderoso, eres cualquier cosa menos el Hijo de Dios. ¿No es lo mismo que están pensando mucha gente? Por ejemplo, la religión católica cree que Jesucristo es el cautivo de Yabaca, que lo formaron 3 hombres pintores y que después la historia dicen ellos, la fábula esta, que fueron ángeles y ahí hicieron a este muñeco
y lo adoraron. Otros creen que es el Cristo de Pachacamilla. Otros creen que es el Señor de los Milagros. Así que todos les pusieron un nombre. El Cristo Moreno, el Cristo de Pachacamilla, el Señor de los Milagros, en el tiempo antiguo Juan el Bautista, Jeremías, un profeta. La misma situación, la misma condición, la misma escasez de conocimiento que tenían la gente del tiempo de Jesús, la tienen la gente que no tiene a Cristo. Pero nosotros sabemos que la gente que no tiene a Cristo está en tinieblas, y aquí la palabra tinieblas tiene escasez de conocimiento, es en oscuridad, no entiende, no comprende. Podemos darle a ellos, tolerarlos un poco, pero ahora, para nosotros los cristianos, para usted que me está oyendo, para usted, pastor, que me está escuchando, ¿quién es Cristo para usted? ¿Quién es? ¿El Hijo de Dios? ¿Un hombre? ¿Un superpoderoso? ¿Un ángel, como dicen los testigos de Jehová? ¿Quién es Cristo? Si comenzamos a analizar el concepto de las iglesias, para muchos Cristo es el libertador de los pobres. Para otros Cristo es el sabio de sabio. Otros han creado a Cristo o piensan que Cristo es libertino. Viven una vida llena de pasiones vergonzosas, de adulterios, de mentiras, y creen que llegando a la iglesia Cristo les va a tolerar y ahí va a quedar la cosa. Tienen un concepto equivocado. Por ejemplo, hay gente como los testigos de Jehová diciendo o dicen que Dios es un Dios de amor, y están en la verdad. Pero ese es el lado A de una verdad. El lado B es que es fuego consumidor, o sea que es justo. También hay iglesias evangélicas que tienen ese concepto. Tienen a un Dios que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, y ellos se aprovechan de esta bondad, si lo vemos de esa manera. Otros tienen a un Cristo que solamente quiere libertarte de la pobreza, que quiere darte dinero, que quiere hacerte millonario. Tenemos un Cristo que le gustan los templos lujosos. Tenemos a un Cristo, de acuerdo al concepto de las iglesias, que manda a la gente a vender, a explotar, para que traigan dinero y así sus seguidores o sus representantes en la tierra sean millonarios, vivan bien. Tenemos a un Cristo con conceptos tan erróneos en la vida. Un Cristo que se ha desviado de la verdad. A un Cristo que ha sido formado por el concepto humano. Por eso que el Señor Jesucristo vuelve a hacer la pregunta y le dice a sus discípulos: ¿y ahora quién dicen ustedes que soy yo? Y miren lo que dice la Escritura, que se levantó un hombre llamado Simón y le dice: tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero no queda ahí la declaración. Jesucristo le dice: esto te lo declaró, esto te lo manifestó mi Padre. Por lo tanto, si queremos nosotros conocer al Hijo, alguien tiene que presentárnoslo. Y ese alguien es el Padre. Ese alguien es el Padre. Necesitamos que el Padre nos presente al Hijo. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y aquí viene la clave: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es tan interesante que si nosotros no lo analizamos desde la perspectiva bíblica o teológica, vamos a caer en el error de tener un concepto equivocado de Dios. De tener un concepto equivocado de Dios. Es el Hijo quien revela al Padre y es el Padre quien revela al Hijo.
Si nosotros queremos conocer al Hijo, tenemos la revelación del Padre. Tenemos la revelación del Padre. El Logos de Dios. Tenemos el Logos de Dios, la palabra de Dios, el Padre revelando a Logos. Por eso San Juan capítulo 1, versículo 1, empieza el escritor de San Juan diciendo: en el principio era el Verbo. Miren cómo revela el Padre a Logos, a la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. El Padre nos revela al Hijo, y el Hijo nos revela al Padre. En el Antiguo Testamento tenemos la manifestación, claro, hay teofanía, donde Cristo también se manifestó, pero más tenemos la presencia del Padre revelando de Logos, de la palabra. Y en el Nuevo Testamento tenemos la manifestación de Logos hecho carne. Por eso dice, aquel Verbo se hizo carne, fue manifestado a los hombres. ¿Y quién reveló a Logos o al Verbo, que es la palabra, o al Hijo? El Padre nos los dio a conocer. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién habló aquí? Dios. Vuelvo a leer. Dios, el Padre, habiendo hablado. Aquí está la participación del Padre. Habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los padres, por los profetas, a los padres. Pero en este tiempo ha revelado al Hijo y nos habla a través del Hijo. Necesitamos conocer al Padre. Queremos tener una relación con el Padre. Vamos a hacer esta introducción para que nosotros podamos entender el carácter del Padre y podamos echar de nuestras mentes esos conceptos erróneos que algunos líderes religiosos nos han impuesto y que más bien han servido para subyugarnos, para manipularnos, para atemorizarnos. Claro, debemos tener temor, pero hemos abusado de la autoridad, hemos abusado del poder que Dios nos da, hemos abusado de la Escritura y la hemos usado para beneficios personales. Por eso en esta tarde quiero que la iglesia pueda conocer al Padre, para que nadie lo engañe, para que nadie lo manipule. La iglesia en los tiempos de hoy está siendo manipulada, controlada por un sistema de ideas. Recuerdo que en una iglesia allá en la ciudad de Lima, escuché a un pastor decir: yo aquí no voto a nadie, es el sistema que vota a la gente de esta iglesia. Cuando averiguamos cuál era el sistema que votaba a las personas, nos dimos cuenta que el sistema era que ya ellos tenían unas doctrinas que habían creado, una forma de cómo adorar a Dios, de cómo amar a Dios, de cómo liberar, de cómo hacer el culto, y una forma de cómo enseñar, muy errónea, ¿cierto? Muy equivocada, muy lejos de la Escritura, y cualquiera que iba en contra de ese sistema de ideas humanas, de ese sistema de políticas humanas, entonces lo echaban de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban usando el poder, estaban usando la Biblia para manipular, y todo aquel que no esté a favor de ese régimen o de ese sistema, de esta iglesia, entonces no podía congregarse ahí. Y es una tristeza que en muchas iglesias grandes se creen que ya tienen la verdad, que no se pueden equivocar, se creen papas, se creen infalibles, que ellos creen que nadie los puede corregir. Es una tristeza, hermano mío, ver a líderes que se han envanecido, se han enorgullecido, se han vuelto soberbios, que cuando alguien va y les da una crítica o los quiere corregir por algo que está mal, que es para su bien y para el bien de toda una congregación, se enojan y te expulsan de estas sectas o de estas sinagogas.
Y esto es tan tremendo que lo estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque quieren el poder seguirlo usando para beneficio personal. Miren lo que dice la Escritura. En el libro de San Juan, capítulo 14, encontramos a un personaje llamado Felipe, que representa a muchos cristianos, a muchos creyentes que tienen 10 años, 20 años, 30 años, y todavía el pastor tiene que decirles hasta dónde tiene que ir la basta del vestido. Que todavía el pastor tiene que decirles qué camisa deben ponerse o no. O sea, tienen 20 años de creyentes y son niños espirituales. No saben gobernar sus propias vidas, pero sin embargo los ves gobernando las vidas de otros. O sea, pastoreando iglesias o congregaciones cuando ellos ni siquiera saben gobernar su propia vida. Todo esto es un sistema que se metió del mundo a la iglesia para el gobierno teohumano. Querer gobernar a Dios, querer gobernar la cosa de Dios. Voy a leer el texto de la Escritura. Vamos desde el versículo 6 del libro de San Juan 14. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo que era un camino, soy el camino, una verdad absoluta. Yo soy la verdad y soy la vida. En el versículo 7, Jesús dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si lográramos conocer a Cristo, conoceríamos al Padre. Si llegamos a conocer, a tener el conocimiento de Cristo o conocer a Cristo, vamos a tener la puerta abierta, acceso directo para con el Padre y poder conocer al Padre. Entonces Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos va a bastar conocer al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muy bien, que esta introducción de estos textos bíblicos nos lleve a entender cuáles son los propósitos de Dios. En primer lugar, vamos a desglosar el carácter del Padre. En primer lugar, el carácter del Padre. Recuerden que Dios es sempi eterno. Esta es una de las características o de la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Dios es sempi eterno, o sea que Él es. Él es, no tiene principio ni fin de día. Él vive en la eternidad, sino que tuvo que bajar de la eternidad y ponerse en el tiempo, crear el tiempo, la materia, crear el espacio. Pero Dios ha habitado siempre en la eternidad. Por eso es sempi eterno. Dios también es omnipresente. Una de las cualidades que ni Satanás tiene. Dios está en Perú y a la vez está en Chile y a la vez está en el Ecuador y a la vez está en todo el universo. Eso es parte de la naturaleza, de los atributos de Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Dios está en todas partes. Dios lo sabe todo. Dios es todopoderoso, omnipotente. Dios es todopoderoso. Aquí hay un aspecto que vamos a resaltar para traernos abajo la doctrina de lo sobrenatural. Bien, en la Biblia se han hecho estudios para hallar esa palabra sobrenatural y no la encontraron los eruditos, no la encontraron los estudiosos bíblicos. Esa palabra sobrenatural es una palabra acuñada a la Biblia. Es una palabra que no existe, pero existe, o sea, no existe en la Biblia, pero existe en el ocultismo. En el ocultismo se habla mucho de lo sobrenatural. Dios no es sobrenatural, Dios es omnipotente, todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios hace las cosas de la nada, las crea. No es sobrenatural, es todopoderoso. Está sobre todas las cosas, no es sobrenatural. Les expliqué que Dios vivía en la eternidad, siempre ha vivido en la eternidad y tuvo que bajar al tiempo finito, no para que Él
muera o para que se determinen sus días, sino para darle vida al ser humano en un tiempo fino en la tierra. Y automáticamente, como dice Eclesiastés, darle vida eterna. Bien, entonces encontramos algo que Dios siempre va a ser semper eterno. Satanás no. Los días de Satanás van a acabar en el infierno. Ahí quedó todo. Satanás no es semper eterno. Satanás va a pasar la eternidad en el infierno, sufriendo las demandas que Dios impuso por rebelarse ante él. Pero ¿qué sucede, hermano, en estos tiempos? Desde el año 2000 en adelante, encontramos que se levanta toda una guarnición de apóstoles y profetas en América, en Europa, y comienza a haber todo un enjambre de mentiras. Y ahí es donde Satanás acuñó esta palabra sobrenatural. ¿Para qué? De una u otra manera, los demonios, cuando un pastor o una iglesia se desvía de la verdad, comienza, dice la Escritura, a escuchar espíritus engañadores. Hay muchos pastores que oyen voces, y si es verdad, oyen voces, pero no son las voces de Dios, son las voces de los demonios, y dirigen sus iglesias a través de estas revelaciones, a través de estas visiones demoníacas, porque no entendieron uno de los atributos de Dios. Bien, ahora, el carácter de Dios se ha manifestado a través de todo lo que establece la Biblia. Por lo tanto, todo lo que Dios quiso que usted y yo sepamos de Él, ya lo plasmó en este libro. Todo lo que Dios quiere que tú sepas de Él, ya lo plasmó acá. Por lo tanto, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19, que cualquiera que le añadiera, cualquiera que se atreva a añadirle a la Biblia sus visiones, sus revelaciones, es porque no conoce el carácter de Dios. Miren lo que va a suceder, hermano mío, cuando un pastor se atreve a agregarle a la Escritura lo que él soñó, lo que él experimentó en su vida personal, experiencias místicas o religiosas. El Señor dice: yo testifico que todo aquel que le añadiere a estas cosas, estoy en Apocalipsis 22, versículo 18, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. ¿Cuál plagas? Encontramos de todo: pobrezas, encontramos tisis, enfermedades, pestilencias tremendas. Y hay muchos hermanos de las iglesias cristianas y sobre todo de pastores renombrados que mueren con enfermedades desconocidas. Hermano mío, y se preguntan por qué fulano de tal, que fue renombrado, que fue un ícono del cristianismo popular en este tiempo, del cristianismo en América, en Europa, murió de esta o de otra manera tan horrenda. ¿Por qué? Cuando comienzas a estudiar toda la práctica doctrinal que él enseñó en el tiempo que vivió este predicador X, vas a encontrar muchas, casi el 80 o el 70% de que las enseñanzas que él dio eran acuñadas, añadidas, extraoficial o extrabíblicas, que la Biblia nunca mandó a enseñar. Por lo tanto, la palabra tiene un efecto, que cuando tú vas en contra de ella, la palabra va en contra tuya. Pero cuando tú vas a buscar de ella, la palabra viene a tu favor. Por eso dice la Escritura nos enseña que cuando una persona oye la palabra y endurece el corazón, la palabra actúa en contra tuya, porque es la que un día te va a juzgar. Jesucristo dijo: yo no juzgo a nadie, sino que las palabras que yo he dicho, esas os juzgarán en el día postrero. Por lo tanto, hermano mío, la palabra tiene un efecto doble, un doble efecto. Si usted la recibe con amor, su corazón se va a emblandecer, su corazón va a ser asequible para oír la voz de Dios. Pero si usted endurece su corazón y usted, en lugar de ir a la Escritura, a la Biblia, a comprobar si lo que yo estoy predicando, si lo que su pastor está predicando es conforme a la Biblia,
sino que usted en un acto de arrebatamiento, en un acto de frialdad, usted saca la enseñanza verdadera para receptar la enseñanza de revelaciones, de ideas. Le voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo, hablo de pues en el año 2005, 2010, se desató una histeria colectiva de los testimonios. Cada semana, cada domingo en los cultos, siempre pasaba un soñador a testificar de que Dios lo llevó 3 días al infierno, 3 días al cielo, que ahí vio al Chavo del Ocho, que vio a Teresa de Calcuta, que vio a Juan Pablo II, que vio a Michael Jackson, y comienza a tener unos conceptos tontos. ¿Por qué? Porque comienza a decir que ahí vio que un demonio le metía un trinchi a una mujer adúltera, le metía una culebra, otro que en el infierno Michael Jackson está haciendo conciertos y debajo de candela, de fuego. Cuando tú vas a la Biblia rechaza todas esas teorías o todo ese sueño o todo ese testimonio que la anciana, que el anciano, que el joven o la jovencita o la hermanita o el hermanito tan espiritual soñó. Cuando vas a la Biblia encuentras que nada de eso Jesucristo enseñó. Que el infierno, lo que encuentras ahí es que hay gusanos que nunca mueren y que lo que atormenta las almas sin Cristo en el infierno no son los demonios, sino que es el fuego. Lucas capítulo 16, versículo 19. El rico estaba atormentado en una llama. No dice que estaba atormentado por demonios. Pero estos soñadores que amancillan la carne, ¿qué significa esto, mancillar la carne? Que viven bajo los deseos de la carne, que viven bajo sus propias costumbres, pues hacen que la mente sueñe y hacen que la mente se debilite para que los demonios influyan sobre ellos y les den revelaciones que contradigan la palabra. Todo esto se hace porque no conocemos a Dios, porque no conocemos la Escritura. Por eso dice la Escritura en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 38, que debemos creer en Dios, que debemos creer en Jesús, no como dice el pastor, examine lo que yo estoy predicando en esta tarde, no como dice el reverendo, el apóstol, el profeta, el querubín o el patriarca, sino como dice la Escritura. Si el predicador, lo que él habla es conforme a la Escritura, pues acéptelo, hermano, cójalo como palabra de Dios. Pero si lo que el predicador, llámese como se llame, habla sus sueños, sus ideas, sus proyectos, sus ideas humanas, rechace, porque entonces usted va a ir en contra de la Escritura. El apóstol Pablo le da un consejo guiado por el Espíritu Santo a un pastor llamado Timoteo. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, sabemos que Pablo conocía bien a Dios. Pablo tenía un concepto de Dios. Por eso es que asesoraba a este pastor, Timoteo, para que no cayera en el error de las fábulas, para que no cayera en el error de los cuentos, en el error de los muchos falsos apóstoles que habían en ese entonces. Y miren el verso que le da el apóstol Pablo, en el versículo 16, usted puede leer el contexto. Dice así la Escritura, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado, una advertencia, amado pastor, amado predicador, obrero, líder de jóvenes, de música, todo aquel que coge la Escritura para enseñar a otro. Tienes una responsabilidad demasiado grande. Tienes una responsabilidad de mandar gente al cielo o de mandar gente al infierno. Por esto es lo que le dice Pablo. Ten cuidado de ti mismo, de lo que sueñas, de lo que piensas, de lo que tú crees, de lo que te parece. Ten cuidado de esas cosas. Y también ten cuidado de la doctrina, de la enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza. Ten cuidado de lo que enseñas. ¿Qué vas a enseñar hoy? ¿Qué es lo que vas a enseñar? Ten cuidado, examina mucho, examina bien lo que vas a enseñar. No sea que enseñes cosas humanas, teorías humanas y lleves a la gente al infierno. El consejo del apóstol es: ten cuidado de ti y de lo que enseñas, porque haciendo esto, o sea, teniendo el cuidado suficiente de lo que enseñas, te salvarás a ti
mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo, o sea, no llevarás a la gente al error, sino que mantendrás a la gente en el camino correcto. Por lo tanto, es necesario tener responsabilidad. Amado hermano, no podemos, y esto es una realidad absoluta, que lo estamos viviendo todos los días. No podemos poner en el púlpito, por más agraciado que el hermano sea, por más simpático que el hermano sea, a enseñarle a la iglesia poniendo a alguien que no es preparado. Debemos estar preparados para toda buena obra. Si tenemos el deseo de pastorear, primero empecemos conociendo a Dios. Conozcamos una parte del carácter de Dios, como lo es la justicia. En el libro de Miqueas, la Biblia nos enseña que hay 3 cosas que Dios pide de nosotros. Hay 3 cosas que Dios pide de nosotros, mire hermano, y esto nos va a ayudar mucho a ir conociendo qué es lo que Dios quiere de ti. Miqueas capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Cuál es la forma en que tú tienes que ir al altar? ¿Cuál es la forma en la que tú tienes que ir ante la presencia de Dios, sea en tu casa, donde quieras encontrarte con Dios? Hay una manera en que tú tienes que presentarte ante Él. Tú no puedes presentarte ante un rey desmereciendo la autoridad del rey, desmereciendo a la suprema autoridad. Tienes que saber llegar ante un rey. ¿Cómo nos presentamos ante Dios, que es el Rey de Reyes? Y dice el Espíritu Santo a través del profeta: ¿acaso me presentaré para llevar holocaustos, llevar ofrendas, cosas materiales? ¿Quiere Dios cosas materiales? ¿Quiere Dios que le lleves becerros? En ese entonces llevaban becerros, pero el problema no era la ofrenda que llevaban, sino el problema era que querían cubrir con su ofrenda su vida de pecado. Hay gente en las iglesias que son muy activas, llevan dinero a las iglesias y a veces el pastor tiene que hacerse el disimulado y no poder tocar el pecado de esa persona porque es el que más aporta, porque es el que más ayuda en la construcción del templo, porque es el que más colabora cuando se necesita algo para la iglesia. Entonces el pastor como que se abstiene de llamarle la atención cuando éste peca, y éste abusa a través de lo que él da, de una manera mañenta, encubre su pecado. Los israelitas pensaban que matando 100 vacas, 30 vacas, un cordero, un ovino, pensando que llevando estos animales ya Dios se iba a sentir contento mientras ellos seguían en su vida de pecado. No crea usted que porque canta, porque toca un instrumento, ya Dios se siente tranquilo con usted. Mientras usted siga viviendo una vida en pecado, una vida de espaldas, de mentira, de engaño, de resentimientos, Dios no se va a agradar de usted. Por eso que el profeta Miqueas dice: Dios se agradará de que le lleves simplemente 100 soles, $100, que hagas un pacto y que traigas el dinero a la iglesia o las primicias, y Dios se va a agradar de eso. Mientras tú vivas en pecado, mientras tú vivas en adulterio, mientras vivas en fornicación, mientras vivas mintiendo, aunque le lleves la mejor ofrenda a Dios, Dios no se va a agradar de ello. Pero esa es la enseñanza que hoy los hombres imponen. Esa es la enseñanza del que da más, del que puede aportar más, entonces Dios lo va a pasar sus pecados por alto. No es así. Por eso que sigue diciendo: de millares de carneros, de millares de ofrendas. Darás a tu hijo por tu rebelión. Harás un cambio económico por salud. Podrás coimear a Dios, cambiar tu estado económico a cambio de sexo. De repente hay gente en la calle, como son las prostitutas, que su condición económica cambia porque dan su cuerpo y entonces obtienen una ganancia. La gente piensa que Dios es igual.
Tú llevas dinero y Dios te da salud. Tú llevas dinero y Dios te da bendición. Tú llevas dinero a la iglesia y Dios te da lo que tú desees. Eso no es así. Jamás ha sido así. Jamás será así. Pero mira lo que dice el profeta en el versículo 8 de Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hombre, mujer, pastor, hermano, amigo, Él te declara hoy lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere? ¿Mi casa? ¿Mi carro? ¿Mi cuenta de crédito? ¿O mi cuenta bancaria? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Le has preguntado esto a tu pastor? Pastor, ¿qué quiere Dios de mí? Si tu pastor te dice, ¿qué tienes para darle a Dios? Y si tú le dices, yo tengo un carro, una casa, una cuenta bancaria, tengo una tienda, un negocio. Si este hombre te dice, pues dale tu negocio, pues dale tu plata, pues dale tu carro, pues dale tu casa, hermano mío, dale una reprendida en el nombre de Jesús y sal corriendo de esa secta religiosa, porque ese pastor te va a desplumar, te va a deslanar. Pero si este pastor, este hombre de Dios te dice, el Señor pide tu corazón, te pide santidad, te pide temor, te pide respeto, pide que dejes el pecado, pide que dejes a tu amante, te pide que dejes la mentira, te pide que dejes la fornicación, te pide que dejes de engañar, te pide que dejes de hacer lo malo. Quédate, hermano, en esa iglesia, abraza a ese hombre, ayuda a ese hombre, porque ese hombre te va a guiar a la verdad. Ese hombre sí te va a guiar a la verdad. Pero si es un vividor que te dice que Dios quiere tu negocio, que Dios quiere el dinero de tu tienda, que Dios quiere tu cuenta bancaria para la iglesia, que Dios quiere tu carro para la obra, hermano mío, sal corriendo de esa secta, porque te van a desplumar, te van a dejar, hermano, peor que chivo trasquilado. Y mira lo que pide Dios de nosotros: hacer justicia, amar, misericordia y humillarse ante Dios. Cosas sencillas. Cosas sencillas. Eso es lo que pide. Cuando tú conoces el carácter de Dios, cuando empezamos a conocer a Dios, te das cuenta que Dios te pide que seas una buena persona, que Dios te pide que seas justo con los demás. Dios te pide que seas misericordioso, que no pagues mal por mal, que le hagas el bien al que te hace mal, que al que te maldice lo bendigas. Eso es lo que pide Dios. Pero hay pastores que dicen, no, Dios te pide que ya no vayas a la playa. Dios te pide que ya no vayas a la feria, que ya no disfrutes de la vida. Ahora Dios te pide que te pongas un faldón enorme, largote, que te quites los aretes. Dios te pide que ya no te pintes, ¿ah? Dios te pide que ya no te arregles el pelo ni que te eches colonia, que andes oliendo ahí a feo. Eso no te está pidiendo el Señor. Jesucristo dijo un día, ¿no habéis leído? Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando tú no conoces a Dios, vas a tener un concepto equivocado de Dios. Mire, el libro de Mateo, el Señor Jesús refuta a los fariseos, a la religión de ese tiempo, porque no conocían a Dios. Honraban a Dios, pero su corazón estaba demasiado lejos. Y en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, dijo lo siguiente el Señor: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermano, vamos a hacer una actividad para comprar un equipo en la iglesia, dice el pastor. Así que vamos a vender pollo a la brasa. Amén, amén, dice la iglesia. Pero nunca ves al pastor con su jaba de pollo vendiendo primero. Nunca lo vas a ver al pastor. Al pastor lo vas a ver a las 8 o 9 de la noche pidiendo cuentas. A ver cuánto vendiste tú, cuánto vendiste tú, cuánto vendiste tú. Jamás lo vas a ver a él vendiendo. Hermano, por eso dice el Señor, estos dicen y no hacen.
porque no conocen al Señor. Y otra característica de un líder religioso que no conoce a Dios es: atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Ya no vayas a la playa, ya no vayas a la feria, ya no uses pantalón jean, ahora ya no uses del demonio, y comienzan a ponerte cargas pesadas, te comienzan a condenar. Jesús estaba almorzando o cenando con un fariseo llamado Simón. Y dice la escritura que llega una mujer que era prostituta, era ramera, y se tira a los pies de Cristo, y con sus cabellos y sus lágrimas limpiaba los pies y los secaba. Y el fariseo dijo: si este hombre fuera santo, si este hombre fuera de Dios, supiera qué clase de mujer es esta. Jesús sabía qué clase de mujer era esta. Jesús estaba en los lugares donde quizás ni un pastor estaría hoy. Jesús estaba con la gente que usted jamás estaría, jamás se sentaría. Jesús estaba en lugares donde usted ni yo iríamos. Jesús estaba en lugares que verdaderamente había necesidad. Lugares donde la gente necesita de Dios. Lugares donde la oscuridad reina en sus mentes y en sus corazones. Allí estaba el Maestro, porque Él era luz. Y eso hemos perdido porque no conocemos a Dios. Hoy ponemos cargas pesadas: no hagas esto, no vayas, no manejes, no hagas lo de acá, no te juntes con él, no te juntes con la iglesia de allá, no camines con el hermano de allá, porque te va a contaminar si te juntas con tu amiga, con la de la universidad no andes. Y comenzamos a imponer cosas que más bien hacen que el evangelio sea desdeñado, que el evangelio sea tratado mal. Hemos desvirtuado la palabra por la falta de conocimiento. Por eso el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice claramente que el pueblo de Dios se extravía, se pierde, es engañado, es abusado, no porque le falte oración, no porque le falte infraestructura en sus templos, sino porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Están igual que los católicos, están igual que los testigos de Jehová, están igualitos que ellos. No conocen a Dios y predican de un Dios que se crearon en su mente, que se formularon en su mente y en su corazón, pero no es el Dios de la Biblia. El apóstol Pablo es un ícono en la Escritura, en la Biblia y en nuestra vida, para decirnos las cosas como son. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo oraba por la iglesia, pero había algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque la oración del apóstol Pablo era para que Dios les dé conocimiento. Vamos a leer, vamos del versículo 3, Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y en el amor que tenéis a todos, a causa de la esperanza que os guardáis, que llegando hasta vosotros, así como el mundo, llevemos frutos de conocimiento, como habéis aprendido de Epafras, nuestro hermano, declarando que Dios nos dé, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, mire, escuche bien esto, desde el día en que oímos, no cesamos, o sea, no nos cansamos, tenemos una obligación con los colosenses o con la iglesia de Colosa, no cesamos de orar por vosotros. Esto es muy hermoso. Pero ¿cuál era la dirección de la oración? No era como la que hoy: pastor, óreme para prosperar. No era ese tipo de oración. Pablo no oraba para que la iglesia de Colosas tuviera millones de dólares. Pablo no oraba por la iglesia de Colosas se sanara. No, esa no era la oración. Aunque había necesidades de sanidades, había necesidades económicas, eso era añadido. El propósito de Pablo en su oración era lo siguiente: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo también deseaba que la iglesia de Colosas conozca a Dios. Pablo tenía el deseo que los creyentes conocieran a Dios como él lo conocía.
Yo tengo el deseo que tú conozcas a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de amor, al Dios de gracia, al Dios que un día te va a condenar si lo sigues rechazando, al Dios que te va a mandar al infierno si lo sigues rechazando. Él ha mandado a su Hijo para que tú seas salvo, pero si tú sigues rechazando a Jesús, si tú te sigues burlando de Jesús, si sigues aplazando tu vida, tu tiempo, y de repente mañana te mueres y vayas al infierno, no culpes a Dios. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios castigador, disciplinador. Es el lado B del carácter de Dios. Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de disciplina. Como el Padre que nos disciplina, así es Dios. No tergiversemos la imagen de Dios, porque la imagen de Dios ha sido distorsionada por el mundo. El mundo piensa que Dios es malo, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sangriento, un Dios malvado, y tienen ese concepto. Otro grupo piensa que Dios es tan buenito, que usted le puede jalar las barbas, le puede jalar las faldas y Dios no le va a hacer nada. Hermano mío, el concepto está equivocado. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios severo. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que te responsabiliza de tus actos. Somos agentes moralmente responsables de todo lo que hacemos. Para eso vino el Hijo de Dios, para enseñarnos quién era Dios, para darnos a conocer al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de los cielos, al Creador de los cielos. Ese es el Dios que quiero presentarte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a Jesucristo, a su único Hijo, para que Él muriera en tu lugar. En el momento que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, ese momento fuiste juzgado y ya no volverás a ser juzgado. Desde el momento en que tú le dices a Cristo, me arrepiento de mis pecados y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz, ese día tú eres juzgado en la cruz. Y eres justificado por la sangre, y el día en que tú te mueras, el día en que Dios juzgue al mundo, tú ya no serás juzgado, porque te juzgó Dios en la cruz con Cristo. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo, estoy crucificado juntamente con Cristo. Qué interesante que nuestro juicio ya fue cancelado, o ya fue... ya lo sustituyeron, Cristo lo sustituyó en la cruz. Esto es hermoso, hermano. Yo ya no espero un juicio de Dios. Ya no espero un juicio de Dios. Usted me dirá, ¿pero por qué? Porque ya fui juzgado. ¿Cuándo? Cuando acepté a Cristo. Yo debía estar en esa cruz. Usted debió estar en esa cruz. Pero en el momento en que usted acepta el sacrificio, Cristo asume el juicio que tenían que hacerte a ti, y desde ese momento fuiste justificado. El día en que Dios juzgue a las naciones no te va a juzgar a ti. Ese es el mal concepto también de muchos pastores que no conocen a Dios, que te dicen que te va a juzgar Dios cuando tú ya fuiste juzgado en la cruz del Calvario o en la cruz de Cristo. Es necesario conocer al Señor. Es necesario estudiar, pastores. Es necesario prepararnos. Estamos guiando a la iglesia al error, estamos guiando a la iglesia al abismo, la estamos dejando a la iglesia en una condición crítica. Es tiempo de estudiar la Biblia, es tiempo de estudiar. Si tienes la oportunidad de estudiar en un seminario, si tienes la oportunidad de estudiar teología, estudia, examínalo todo y retén lo bueno. Bueno, amado hermano, hasta aquí fue conmigo. Esto es todo por hoy. Ya volveremos en el siguiente programa, pero antes quisiera saber si te gustaría aceptar a Jesús. La Biblia dice en Romanos 10:9 que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, Dios lo perdona, y el que cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Repite conmigo estas palabras, no son mágicas, es una confesión de amor. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y reconozco que soy pecador. Abro mi corazón y te pido que tu sangre la derrames sobre mí, me limpies de mis pecados y de mis maldades. Que limpies, Señor, mi corazón, mi alma, el resentimiento, el rencor que he tenido por los años que han pasado. Y me arrepiento de mis maldades, rebeliones e iniquidades y transgresiones. Acepto el sacrificio y acepto tu sangre.
Señor, acéptame como tu hijo. Acéptame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, escríbenos por interno. Si vives por acá cerca, te estaremos visitando o te estaremos llamando, porque necesitas congregar, necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer a Dios. No se le conoce a Dios en una hora, ni en un año, 2 años. Hay que conocerlo a Dios toda la vida. Así que te dejo la dirección de nuestras congregaciones. Tenemos una iglesia en Nuevo Horizonte. De repente eres de allá, puedes congregar cerca a ella. O 9 de octubre tenemos otra iglesia donde puedes también asistir. O en la central, que es aquí en la urbanización Santa Rosa, en Sullana. Así que conmigo fue todo. Los saludó el pastor Abner Añasco. Que Dios los bendiga.